La Universidad Autónoma Metropolitana presenta Voces de la UAM. Voces de la UAM. Docencia, investigación y cultura. Responsabilidad social. Responsabilidad social. Con Carlos Urbano. Minutos después del mediodía les damos la más cordial bienvenida a Voces de la UAM en este espacio de los miércoles que lleva por nombre Responsabilidad Social, donde damos a conocer temas de coyuntura, temas de actualidad y por supuesto cómo se enfrentan estas cuestiones desde la academia principalmente, sí, desde nuestra casa abierta al tiempo, pero también abriendo el espacio a otras voces, llegando a otros lugares. Y les invitamos a que estén en comunicación y en contacto con nosotras y con nosotros. Bueno, hay un tema que evidentemente no podemos dejar de lado, es un tema que tenemos que estar al día, enterarnos porque de una u otra manera México también ha estado presente en la situación que atraviesa el Perú. Pero de manera muy puntual, lo que está ocurriendo en el país hermano, en este país latinoamericano, nos debe de interesar a todas y a todos. Hay un estallido social, hay una cuestión delicada. Y me da muchísimo gusto poder platicar, poder conversar esta tarde en Responsabilidad Social con el doctor politólogo Alonso Cárdenas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por tomarnos esta llamada a través de Zoom y bueno, reiterar el agradecimiento por tu presencia acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un gran abrazo, un gran saludo a los estudiantes de la UAM. Nada más quiero también mandar un saludo, agradecer a quienes nos han facilitado este contacto, un saludo a nuestras amigas, a nuestros amigos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de allá de Lima, de donde estás tú, doctor, donde te podemos encontrar. Y muy importante, insisto, poder tener este contexto, entender qué es lo que está pasando. Yo te pediría que por favor abrieras para nuestras amigas, amigos, radioescuchas, nuestras audiencias, pues con un breve previo de qué es lo que está ocurriendo allá, cómo llegamos a esta situación. Y a lo largo de la charla iré tocando unos puntos que además, dentro del análisis que tú has estado haciendo, de los textos que has estado compartiendo, me parece importante poner el ojo en algunos cuantos. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita y cómo llegamos a esta situación, doctor? Bueno, lo que podríamos ver nosotros que sucede ahora en el Perú es el agravamiento de un proceso que empezó, podríamos decirlo, con la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 y su posterior huida, ¿no? Después de la caída de Fujimori en el año 2000 y su huida a Japón, el Perú ha, digamos, regresado a una democracia, pero a una democracia muy precaria, ¿no? Una democracia que fue concebida, de acuerdo con la Constitución del 93 de Fujimori, para centralizar el poder en el Ejecutivo, ¿no? Y hacer que, por ejemplo, el Poder Legislativo fuera como un apéndice del Poder Ejecutivo para consolidar un régimen autoritario, ¿no? Eso está muy, muy estudiado. Por ejemplo, hay un autor peruano, Carlos Iván de Gregory, que escribió un libro muy famoso que se llama La década de la antipolítica, donde él señala que efectivamente en el gobierno de Fujimori se hizo un diseño institucional y constitucional para consolidar un proyecto autoritario, ¿no? Pero ese proyecto autoritario llega a su fin con la huida de Fujimori a Japón, pero las estructuras, digamos, del fujimorismo se mantienen, ¿no? Y el Perú entra en un proceso de democratización fujimorizada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y los resultados pues han sido bastante negativos en términos políticos, ¿no? Si usted ve de Fujimori a la fecha, el presidente Alejandro Toledo, que sucedió a Fujimori, está con arresto domiciliario en Estados Unidos con un proceso de extradición. El presidente Alan García, que fue después de Toledo, se suicidó, ¿no? Por los cargos de corrupción que tocaban a su puerta. Luego el presidente Ollanta Humala también está en procesos y juicios de casos de corrupción. Estuvo también detenido en la cárcel, igual que su esposa. Después de Humala vino el señor Kuczynski, que también está con arresto domiciliario por casos de corrupción y sus vínculos con la empresa Odebrecht. Y el presidente que vino después de Kuczynski, que es el constitucional, ¿no? El señor Pedro Castillo, también está privado de su libertad, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver en esta democracia fujimorizada es, digamos, que las estructuras de la corrupción se han mantenido como sistema, ¿no? Yo tengo algunos colegas en la universidad que dicen que no es que el sistema sea corrupto, sino que la corrupción es el sistema. Y eso ha generado este proceso de deterioro institucional muy acrecentado en el Perú, sin partidos políticos. Se acelera con la llegada del coronavirus, ¿no? La llegada del coronavirus exhibe de una manera pues terrible, ¿no? Las enormes vulnerabilidades que tenía el Perú en materia social, sanitaria, ¿no? Nutricional, etcétera. Y eso ha generado también que, digamos, la clase política en su conjunto, según el estudio de Latinobarómetro, sea la más desprestigiada de América Latina, ¿no? Entonces, ese proceso de democracia fujimorizada creo que nos ayudaría a entender, son algunos lentes conceptuales que nos ayudarían a entender la implosión de las instituciones del Perú, el auge corrosivo de la corrupción a todo nivel, ¿no? Y la carencia de servicios públicos con un estándar mínimo de calidad que ha sido exhibida por el coronavirus, ¿no? Entonces, esos elementos nos ayudan a entender, digamos, el proceso de convulsión social, de levantamiento popular que se vive en estos días, ¿no? Doctor, entra en escena en este contexto que nos das, llegamos hasta el expresidente Pedro Castillo, trata de hacer una reforma, vienen unos toques de queda, o bueno, se proponen unos toques de queda, y la disolución del Congreso, que creo que ese es un parteaguas bien importante en esta historia, porque en ese momento es cuando el Congreso lo destituye y toma posesión Dina Boluarte, que es ahora quien está pues enfrentando toda la situación y los movimientos sociales. Pues, efectivamente, ¿no? Pero es importante señalar dos factores que nos ayudarían también a entender esto, ¿no? Cuando se dan las elecciones para que Pedro Castillo llegue al poder, la polarización era máxima, ¿no? Entre una opción que se suponía era de izquierda, marxista-leninista, ¿no? Del Partido Perú Libre, que era el que llevaba a Castillo, y la opción, digamos, de la derecha, más hacia la derecha, que era la que encarnaba Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, una polarización máxima, y ya con los resultados electorales que fueron avalados por diferentes organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter, etcétera, el fujimorismo se niega a reconocer los resultados de la elección de Pedro Castillo, ¿no? Tal es así que se busca anular 250,000 votos justamente de las personas históricamente más marginadas, más discriminadas del país, que son las que viven en el sur andino, ¿no? Que es el sur andino justamente el centro de la ebullición de las protestas. Entonces, el gobierno de Pedro Castillo llega muy debilitado porque un sector muy grande de la derecha, de los medios de comunicación, del sector privado, nunca quisieron reconocer su victoria. Y ya en el ejercicio del poder, el gobierno de Pedro Castillo era totalmente, digamos, incoherente, contradictorio, de gestión pública no tuvo prácticamente nada.
salpicado por casos de corrupción, ¿no? Designaciones de personas que no tenían las calificaciones para cargos estratégicos. Y en ese proceso de debilitamiento, Pedro Castillo, la verdad, asesorado por no sé quién, decide dar un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que era abiertamente inconstitucional. Y eso fue lo que precipita su caída, ¿no? Porque, digamos, él con su incompetencia alimenta la narrativa de que debe ser removido del cargo, ¿no? Por estos agentes de la derecha y en general de la opinión pública peruana, ¿no? Cuando llega la caída de Castillo, asume Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, pero las personas que votaron masivamente por él, básicamente ciudadanos racializados, discriminados, pobres, ¿no? Del campo, pues manifestaron una enorme indignación, ¿no? Una enorme indignación que fue incrementada, desde mi punto de vista, de una manera irresponsable por la reacción del gobierno, ¿no? Porque el gobierno, pues empezó a reprimir, empezó a disparar, empezó a asesinar ciudadanos, y eso es lo que ha alimentado que lo que comenzó como una protesta más o menos aislada se haya generalizado y la indignación de la población pues está al máximo nivel, ¿no? Nosotros ya tenemos un número macabro de muertos por las protestas, 60, y las demandas ahora ya no son la libertad de Pedro Castillo como fue de esa manera incipiente al inicio, sino la renuncia de la presidenta y convocar elecciones generales de inmediato, ¿no? Doctor, el estallido social, por supuesto que es lo que acapara la atención de los medios, en donde uno se informe o la plataforma a la cual uno pueda acceder, evidentemente es la calidad o el tipo de información que podrá ir teniendo. Por eso nosotros buscamos este tipo de espacios, porque además nos resulta importantísimo saber allá en el Perú qué papel está jugando la academia, qué papel está jugando las universidades al hacerle frente a esta situación. Bueno, hay, digamos, las universidades públicas emblemáticas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua de América, y la Universidad Nacional de Ingeniería, han tenido un papel preponderante porque han recibido en sus instalaciones a manifestantes, a estudiantes de diferentes universidades y de diferentes regiones del país que se dirigían a Lima para protestar, ¿no? Pero el gobierno, reviviendo los fantasmas de los 80 y de los 90 en América Latina, donde la policía, los militares intervenían las universidades, decidió intervenir la Universidad Nacional de San Marcos, meter los tanques, sacar a las personas que estaban ahí, eran más de 200, y acusarlos de un delito tan grave como el terrorismo, ¿no? Pero un día después de esta toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues las evidencias, las pruebas para acusar a estas personas, pues no había nada, ¿no? No había nada, y todas fueron liberadas. Entonces, lo que denota esto es una agresividad extrema, ¿no? Del gobierno, de la policía, del ejército, contra ciudadanos que ejercen su derecho legítimo a la protesta, ¿no? Obviamente también hay manzanas podridas, ¿no? Vándalos, personas que quieren generar violencia, pero estas deberían ser, en un país democrático, detectadas, aisladas por la policía, ¿no? A través de los métodos de inteligencia. Pero esto no se hace así, y lo que vemos, pues, es un baño de sangre, ¿no? Como yo le decía, hay 60 fallecidos, hay 1.500 heridos, hay 500 policías que también han sido heridos, y esto, pues, la verdad, ha escalado de una manera que la verdad no se predecía de esta dimensión, creo yo, ¿no? Por las reacciones, las actitudes del gobierno, que no entiende que
entre más represión, más gente va a salir a indignarse y estamos atrapados en ese círculo vicioso de represión, indignación, hasta extremos que no se habían visto en el Perú hace décadas, ¿no? Doctor, hay temas bien importantes dentro de lo que nos mencionas. He tenido la oportunidad de leer algunos de tus textos al respecto, de seguir algunas de las entrevistas que amablemente has concedido para otros medios. Y la frase Estado fallido es una de las que más te han preguntado. Evidentemente yo conozco tu respuesta, pero sí me parece importante hacer base en este punto para poder hablar si hay o no a estas alturas un Estado fallido en el Perú. Bueno, el Perú está en un proceso acelerado de debilitamiento, ¿no? El Estado peruano está en un proceso acelerado de debilitamiento. Todavía no es un Estado fallido, pero es un Estado en proceso de, o sea, si lo ponemos en inglés, no es un failed state, sino un failing state, ¿no? Okay. Es decir, el proceso. Ajá. Y si usted ve las características que la Academia Internacional, sobre todo en Estados Unidos, digamos, tienen de los estados fallidos, el Perú las cumple, ¿no? El Perú cumple que el monopolio legítimo de la violencia se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Yo he estado en algunas de las manifestaciones y la gente espontánea, los estudiantes universitarios, los estudiantes que trabajan conmigo, abiertamente le dicen a la policía asesinos, ¿no? Asesinos. El principio del monopolio legítimo de la violencia, que es el fundador mismo del Estado, recordaremos a Max Weber, en el Perú se ha erosionado de una manera acelerada. Otro elemento que podemos caracterizar del Estado fallido son los servicios públicos, ¿no? La calidad de los bienes y servicios públicos que tiene el Estado que brindar a su población para alcanzar el bienestar, ¿no? Y esos servicios públicos en el Perú pues son de un nivel que es muy inferior a la media de América Latina, ¿no? Que no es pues el continente de la excelencia de los bienes públicos del Estado, ¿no? Entonces, el Perú, a pesar de su crecimiento económico ininterrumpido de los últimos 20 años, tiene servicios públicos de una calidad muy inferior a la media latinoamericana. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la evidencia del coronavirus, ¿no? Un tercer elemento, y en esto hay bastante coincidencia con México, por ejemplo, es la aparición, en México, por ejemplo, y esto coincide con el Perú, es la aparición de economías ilegales, ¿no? Okay. De organizaciones criminales, como el narcotráfico, como la trata de personas, ¿no? Como las bandas criminales que también ejercen violencia y el Estado pierde el control de ciertos territorios, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en Haití, ¿no? Donde bandas criminales prácticamente son las que gobiernan, ¿no? Y el cuarto elemento, que creo yo también tiene concordancia con México, es el deterioro del medio ambiente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos destruyendo a la madre naturaleza, pues estamos acelerando el proceso de convertirnos en estado fallido, ¿no? Entonces, la ecuación es la siguiente. Tú tienes un estado en proceso de implosión, ¿no? Porque pierde el monopolio de la violencia legítima y además sus servicios públicos son de muy mala calidad. Empiezan a aparecer estas economías ilegales que no tienen control, por ejemplo el narcotráfico, el sicariato, etcétera, y además estás destruyendo el medio ambiente, ¿no? Los mares, los ríos, estás acelerando la deforestación, contaminando las lagunas, etcétera. Entonces, esa combinación que se ve en el Perú de una manera muy grave, es lo que genera el Estado fallido, ¿no? No ahora, pero la tendencia es la que nos debe preocupar, ¿no? Y esa tendencia la debemos, creo yo, revertir, ¿no? Y básicamente se revierte a través de consolidar un Estado eficiente, honesto, responsable, ¿no? No discriminador, y a través de eso ya se puede enfrentar con, digamos, mejores argumentos a las economías ilegales y a la destrucción del medio ambiente, ¿no?
Justo ese tema, y qué bueno que lo mencionas, doctor. Estamos hablando esta tarde, amigas, amigos, con el doctor politólogo Alonso Cárdenas sobre la situación que está atravesando el Perú en este estallido social, en este movimiento que está atravesando nuestro país hermano latinoamericano. Justo, y me parecía bien importante el tema del medio ambiente, porque si bien nos enfocamos de manera natural en la cuestión económica, en la cuestión salud, en la cuestión social, y aquí hago una pausa con el tema de migración, que también es muy importante, donde hablamos de desapariciones forzadas, donde hablamos de grupos delictivos, donde hablamos de economía ilegal, etcétera, etcétera. Llegamos al tema del medio ambiente, doctor, que tú lo has puesto como punto central del proceso de debilitamiento de una sociedad. Y parece que no aprendimos nada entonces de la pandemia, porque no solo son los 3 primeros que mencionaba, sino sumamos el cuarto, y si seguimos en este camino en declive, pues van a ir apareciendo otros factores que van a acelerar el proceso. Sí, yo creo que, digamos, el siglo XXI, el gran reto, es ya no la contención del cambio climático, que ya no se puede revertir, pero sí la adaptación al mismo, ¿no? Y en América Latina, ¿no? Que digamos es el continente que tiene los recursos hídricos más amplios, que tiene los recursos naturales más extraordinarios, como por ejemplo la selva amazónica, ¿no? Que tiene innumerables recursos pesqueros, ¿no? Es una responsabilidad enorme cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Y yo decía en una entrevista, pues, que en un contexto de cambio climático, cortar un árbol es un crimen, ¿no? Y en América Latina, en el Perú, ¿no? Yo leía un informe también en Brasil, ¿no? Que la deforestación, ¿no? La desertificación del Amazonas está avanzando a un número muy acelerado. Se han perdido 8 millones de hectáreas, nada más y nada menos. 8 millones de hectáreas, eso es una brutalidad. Y pues nosotros tenemos que empezar a revertir eso, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Necesitamos estados funcionales, estados que respondan a las necesidades de la ciudadanía más vulnerable y no a los intereses políticos inmediatos, ¿no? Y yo creo que esto también está muy vinculado con la dinámica que han tenido varios países latinoamericanos con el caso peruano, ¿no? Entre ellos Andrés Manuel López Obrador, que creo yo ha sido uno de los principales, tal vez el principal opositor a este proceso que viene desencadenándose en el Perú, ¿no? Con Alberto Fernández de Argentina, con Luis Arce de Bolivia. Ahora último en la CELAC, Gabriel Boric ha tenido unas palabras muy duras contra el gobierno peruano. También el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, la presidenta de Honduras también se ha manifestado en ese sentido. Y en general la prensa internacional está jugando un papel muy, creo yo, muy importante para evidenciar el baño de sangre que se está dando en el Perú, ¿no? Y estos espacios creo yo que nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque pues estamos hablando de personas indígenas, de personas pobres, de menores de edad que han sido lamentablemente e injustificadamente asesinados en la vía pública, ¿no? A manos de la policía y del ejército, ¿no? Ahora que haces mención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en muchas ocasiones se ha manifestado en sus mañaneras, en sus conferencias de prensa, en sus discursos sobre la situación de Perú, de manera muy particular, el hecho de apoyar con la recepción de la familia del expresidente Pedro Castillo. Me queda claro que la situación allá hay que poner el ojo en lo que se está viviendo, pero este tipo de reacciones y este tipo de acciones como las que te comento, ¿cómo son percibidas allá en el Perú? Mira, yo he estado reflexionando sobre el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, ustedes saben, yo he estudiado en México la licenciatura, me formé allá, es un país que obviamente quiero mucho, es parte de mí, ¿no?
Y yo dividiría las intervenciones de Andrés Manuel López Obrador en tres partes, con las cuales yo estoy de acuerdo en dos y discrepo en una. Bien. ¿No? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con las expresiones que ha tenido López Obrador hacia peruana, ¿no? La élite peruana, ha dicho López Obrador, que es sumamente racista, ¿no? Es sumamente corrupta, es sumamente clasista, ¿no? Y él hizo referencia a que cuando le dieron asilo a Evo Morales, ¿no? Después del golpe de Yanín Áñez, la clase política peruana no permitió que el avión pasara por el espacio aéreo. Es correcto. ¿no? Y se tuvo que desviar para llegar a México, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con eso, con esa afirmación. La clase política peruana, la élite, es sumamente racista, sumamente clasista y sumamente corrupta. De eso hay evidencia al por mayor, ¿no? Otro de los aspectos que ha señalado claramente López Obrador ha sido condenar la violencia, ¿no? Condenar la violencia del orden de las Fuerzas Armadas hacia la población civil, ¿no? Y ahí me parece que no es un asunto de inmiscuirse en los asuntos de un Estado, sino es manifestarse a favor de los derechos humanos, ¿no? A favor de los derechos humanos, como te decía, de pueblos indígenas, de gente pobre, de menores de edad que han sido asesinados sin ninguna justificación, ¿no? Pero en lo que yo no estoy de acuerdo, y ese es el punto 3, es la insistencia del presidente López Obrador de reponer a Pedro Castillo en el poder, porque él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Pedro Castillo cometió un delito que es una intentona de autogolpe, de quebrar el frágil sistema democrático peruano, ¿no? Lo hizo en televisión nacional, lo hizo de una manera torpe, además ya venía siendo investigado por serios casos de corrupción que lo salpicaban claramente a él y a su entorno. Así que, digamos, yo no considero que sea una buena idea lo que señala el presidente López Obrador de que Castillo vuelva al cargo, ¿no? Yo creo que sería ya una cosa increíble, ¿no? Demasiado. No sería la primera, no sería la primera vez que sucede en América. Vemos el caso de Hugo Chávez, ¿no? Que le hicieron un golpe y a los 2 días regresó. Pero creo que en estas circunstancias lo que la comunidad internacional, los gobiernos latinoamericanos están presionando al gobierno peruano, ¿no? Recordemos que México no tiene embajador en el Perú, ¿no? Lo expulsaron de una manera, creo yo, irresponsable. Es presionar al gobierno peruano para la salvaguarda de los derechos humanos de la gente, los manifestantes. Creo yo que esa debe ser la agenda inmediata y en eso el presidente López Obrador ha mostrado liderazgo continental, ¿no? Yo creo que de las 3, digamos, intervenciones más importantes que ha tenido el presidente, con 2 yo estoy totalmente de acuerdo, que son las que te he mencionado, y con una discrepo abiertamente, ¿no? Bueno, creo que allí radica, por supuesto, la libertad que podemos tener para externar estas ideas y, por supuesto, contar con estos espacios públicos universitarios que nos permiten entender la situación por la que está atravesando Perú. Doctor, yo te quiero agradecer el que hayas podido tomar esta, vamos a decirlo, esta videollamada, el que hayas atendido el llamado de la Casa Abierta al Tiempo acá en la Ciudad de México. Sabemos del vínculo que tienes con el país, sabemos, por supuesto, del vínculo que tienes con la UAM y te agradezco muchísimo. Te pediría un mensaje a modo de cierre, una reflexión para nuestras audiencias sobre este tema. Bueno, yo creo que mi mensaje sería a los estudiantes de la UAM, ¿no? A los estudiantes de la UAM, a los jóvenes universitarios mexicanos que pongan mayor atención, mayor énfasis a lo que les está sucediendo a sus pares, a los jóvenes estudiantes universitarios peruanos, ¿no? Que prácticamente salen a marchar, salen a exigir sus derechos y es una situación, es como si fueran a una guerra, ¿no? Porque se tienen que poner casco, se tienen que poner lentes, tienen que usar máscaras antigas, y esa no creo yo que no es la manera en que un gobierno democrático, entre comillas, debe tratar
a los estudiantes universitarios, no llevarlos a ese extremo de inclusive arriesgar sus vidas para ejercer el derecho a la protesta que todos tenemos gracias, por ejemplo, a un instrumento como el Pacto de San José, ¿no? Todos los latinoamericanos. Además, la historia nos indica, doctor, la historia nos ha marcado en muchísimas ocasiones, no solo lo que nosotros vivimos en México a finales de los 60, principios de los 70, sino todos los movimientos sociales que hay a lo largo del mundo. Puedo recordar Francia también en los 60, que meterse con el estudiantado es una cuestión bien delicada y por ahí no es la vía. Doctor Alonso Cárdenas, te mando un gran abrazo, reitero el agradecimiento y además quiero decirte que los micrófonos de tu estación están abiertos y a tus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos ustedes por allá, a México, a los estudiantes, ¿no? Que yo siempre los recuerdo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Te pido 2 minutitos en línea. Por favor, no te vayas a desconectar. Déjame hacer la pausa y regreso contigo. Gracias. Bueno, pues aquí dejamos el espacio de responsabilidad social. Qué buena charla la que nos acaba de dar el doctor Alonso Cárdenas. También quiero reiterar el agradecimiento a quienes nos han brindado estas facilidades, la doctora Inés Cornejo aquí en la Unidad Coajimalpa, a nuestras amigas, amigos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de donde el doctor es politólogo. Mandamos un saludo de manera muy personal a Rosemary Romero, quien es coordinadora de prensa de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya allá en Lima. Y por supuesto a la maestra Sandra Fernández, subdirectora de UAM Radio, a la licenciada Sandra Licona, directora de Comunicación Social, al Departamento de Información y Redacción, al ingeniero Iván Rojas, que muy amablemente nos echó la mano con esta conexión, y a todas mis compañeros de la Radio Abierta al Tiempo. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. Estás en Voces de la UAM 94.1 de FM. Voces de la UAM.